Bueno, yo querría comenzar entonces esta breve reflexión leyendo un texto del Evangelio de San Marcos, un breve texto que nos narra el Evangelio de Marcos cómo Jesús cura a un sordo mudo y aplicar esa perícopa del Evangelio de Marcos a nuestra propia experiencia y a nuestra vida espiritual. Dice así: Jesús después salió de la región de Tiro, pasó de nuevo por Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos sobre él. Lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos. Después le tocó la lengua con saliva, levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo Efatá, que significa ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Llenos de asombro, comentaban: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esto pertenece al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Con este texto yo quiero un poco iluminar esta reflexión y ubicarla en el contexto donde nosotros vivimos, nos movemos y existimos, en el mundo actual. Uno de los problemas del mundo actual es lo que se llama a nivel médico, o de los fonoaudiólogos, la hipoacusia. Es decir, que la gente cada vez más padece problemas de la audición, no por la edad, sino que se dan a veces y especialmente en la gente joven. Esa hipoacusia está causada muchas veces por todas las estridencias del mundo que nos rodea, no solamente en la calle, los vehículos, los gritos, hasta los discursos en altavoz, sino y también por todo lo que representan los boliches, ¿no es cierto?, donde toda la comunicación, más que con palabras y a través del diálogo, se da por medio de gestos, no muchas veces edificantes, ¿no es cierto?, sin palabras, con gestos, y a raíz del volumen de la música de fondo, que aturde, ¿no es cierto?, se va produciendo esa situación de hipoacusia. Bien, yo creo que en el plano de la vida espiritual, todos nosotros tenemos una hipoacusia espiritual, es decir, una dificultad para escuchar en espíritu y en verdad, con oído atento, la palabra de Dios. Y entonces necesitamos de lugares que sean espacios, yo diría espacios verdes espirituales, espacios ecológicos espirituales, en donde el clima de silencio nos posibilite, nos facilite escuchar la palabra de Dios, encontrarnos con el Señor Jesús, para que nos cure esa sordera del corazón, esa hipoacusia, esa sordera del corazón que nos imposibilita de entrar en contacto con Él y con nuestros hermanos. Fíjense ustedes que si releen el texto del Evangelio de Marcos, es algo muy significativo, aparte de toda la dimensión de iniciación bautismal que tiene este texto, que lo dejamos de lado, la parte litúrgica. Fíjense que el Señor dice así: le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos sobre él. Lo apartó, lo tomó y lo apartó de la gente. Yo creo que no solamente nosotros los monjes,
sino todos aquellos que concurrimos o venimos a los monasterios, nos apartamos de ese ruido, de ese tumulto que nos rodea el resto de la semana o en nuestras vidas para hacer silencio, ¿no es cierto? A diferencia de esa gente que vive inmersa, sumergida en el estrépito cotidiano de la vida. Una vez a mí un huésped me dijo hace muchos años, acostumbrados a esos ruidos, me dijo: mire padre, a mí el silencio me duele. Bueno, aquí en cierto sentido el silencio tiene que dolernos, pero para abrirnos una ventana o sacarnos ese tapón que tenemos nosotros para poder así escuchar más y mejor la palabra de Dios. Y esos son los aportes fundamentales de la experiencia que se tiene en un monasterio. No solamente los monjes que viven en él, sino todos aquellos que se acercan a él. El silencio es un elemento fundante. El silencio es lo que nos va a posibilitar a nosotros escuchar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y posibilitarle al Señor que cure nuestras sorderas de corazón. Paradojalmente no es con los ruidos ni los gritos, sino con ese silencio que es saludable y que nos permite escuchar su palabra. Entonces el Señor nos aparta, nos acerca a Él, nos impone la mano, nos habla a través de la liturgia, de la palabra de Dios leída, compartida, escuchada en la lección divina, es decir, en el contacto con la Biblia, con la Escritura, nos habla a través de la naturaleza, por eso yo hablaba de espacios verdes espirituales, los pájaros, de las plantas, todo eso nos habla a gritos de Dios, pero no estrepitosamente, sino a través de un silencio sonoro. Un silencio sonoro. Entonces entramos en comunión con el Señor, que nos destapa el oído y nos dice: Efatá, ábrete. Y entonces tenemos la agudeza auditiva mucho más desarrollada. Pero falta otro aspecto. Al llegar al monasterio no podemos quedar solamente con esa experiencia de escuchar la palabra durante los días de permanencia en él, o durante nuestra vida como monjes, que tenemos que ser hombres que escuchan la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sino también hay que poder transmitir esa palabra. El texto original, en griego, de este evangelio, va a decir que tenía dificultad para hablar. Se traduce en muchas traducciones tartamudo. Yo creo que lo más logrado, porque otros textos traducen mudo. No es que estemos nosotros, ni el personaje del Evangelio de Marcos, que esté mudo totalmente. Estamos todos nosotros, espiritualmente, somos hombres y mujeres tartamudos, que no podemos expresar nuestra experiencia de Dios porque no podemos transmitir lo que hemos visto y oído, lo que hemos escuchado. Entonces eso se traduce en una tartamudez espiritual. Es decir, nuestra vida no es capaz, o nos resulta muy difícil transmitir un mensaje evangélico con el evangelio de nuestra vida y con nuestras palabras, que sea verdaderamente significativo y convincente al mundo de hoy. Entonces, uno viene al monasterio para silenciarse, para escuchar la palabra a través de las distintas mediaciones en las que se nos presenta la palabra, para poder entonces, ¿cómo? Cargar la batería con esa palabra, que es palabra de Dios, por la fuerza y el obrar del Espíritu, y convertir nuestra tartamudez en un hablar fluido y convincente para el hombre de Dios. Yo creo que en esta pequeña narración de este milagro del Evangelio de Marcos, un poco se sintetiza uno de los elementos fundantes, principales de la vida monástica. Acá se viene en primer lugar a escuchar,
Y para escuchar, ¿no es cierto? En la regla de San Benito dice, escucha, oh hijo, el oído de tu corazón. Acá se viene a escuchar. ¿Y por qué se viene a escuchar? Porque es el lugar más propicio y porque muchas veces padecemos de sordera del corazón. Y al mismo tiempo esto nos debe llevar, nos debe impulsar a poder transmitir esto a los hombres, nuestros hermanos, con la palabra de vida que nos ha llegado al corazón y que muchas veces nos resulta difícil transmitir por esa tartamudez y esa dificultad para transmitir la buena noticia a los hombres, nuestros hermanos.